Lea, ¿querés? Ahí te preparé el micrófono. ¿Querés ir leyendo? Vamos a leer Mateo 13, del 31 al 32 primero, y después vamos a leer el 13, 11 al 15, por favor. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bien, ¿el anterior lo leíste? ¿Leíste del 11 al 15? Bueno, ¿solamente estas dos parábolas leíste? Sí. Perfecto, vamos a leer ahora 13 del 11 al 15. Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a hablar un poquito del contexto que tiene que ver con el reino de los cielos. ¿Todos tienen en claro lo que es el reino de los cielos? Pueden no tenerlo en claro, es que, digamos, no, venimos acá para aprender, digamos, no. Bien. ¿Sí o no? Sí. No. Sí, obvio. Pero vos sí, tampoco. Está bien, puede ser que no, ¿eh? Vos no, obviamente. Pero digo, ¿alguien no sabe lo que es el reino de los cielos? Amén de Emil será, ¿no? Vanessa, amén de Vanessa. ¿Alguien más? ¿No sabe qué es el reino de los cielos? Nadie. Perfecto, bueno, buenísimo, Vanessa. Entonces te voy a hablar a vos. El reino de los cielos es como si te dijera un país externo a la Argentina. ¿Está bien? Como si te dijera Chile. Espero que no haya nadie entre chileno acá, ¿no? Pero Chile o Brasil o Noruega o el reino de los cielos. ¿Está bien? El reino de los cielos. Es un lugar donde habita hoy Dios y donde está reinando Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Claro, tal cual. Es como una realidad paralela que es espiritual, que no es un lugar real físicamente hablando, en el sentido de que no está en el mundo todavía, pero sí está una parte del reino de los cielos. ¿Vos sabés lo que es una embajada? Una embajada es un lugar, como si fuera una casa, adentro de un país, pero que pertenece a otro país. Ejemplo, la embajada de Chile en Argentina, adentro de esa embajada, adentro de ese lugar, se dan las leyes de Chile. Aunque esté en Argentina, aunque esté en Brasil, aunque esté en Noruega. Lo mismo pasa con el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene embajadas en este mundo. ¿Cómo se llaman las embajadas de este mundo? Iglesia. La iglesia es la embajada, el lugar que refleja igual el reino de los cielos en la tierra. Repito, refleja igual las leyes del reino de los cielos en la tierra. ¿Está bien? Entonces, en la iglesia funciona diferente las leyes que afuera de la iglesia. Y no hablo de las 4 paredes, hablo de la iglesia.
La iglesia es todos los que creemos en el Señor Jesucristo como camino al Padre, como el único Salvador, como el Hijo de Dios. Todos los que creemos en Él somos cristianos y somos iglesia. ¿Está bien? Eso está claro, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún agregado? Me van levantando la mano y me van diciendo, sí. No todavía, porque ahora te lo voy a explicar. Ah, muy bien, Gaby. Está despierto, ¿o no? Ya lo vimos igual en otro estudio. Después te voy a pasar el link de los 3 estudios que vimos de el reinado de Cristo, ¿no? Y ¿se acuerdan que Jesús nos decía, el reino de los cielos se ha acercado? ¿Ah? El reino de los cielos se ha acercado era el momento en el que Él estaba acá, pero todavía no era rey. Todavía no era rey. Fue rey, ¿se acuerdan? Cuando entró con toda su comitiva en el carro real, que fue, bueno, un pollino, pero digo, era el carro real, conforme a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que le pusieron la corona de rey? Lo vimos en el estudio. La corona, lo coronaron a Él como rey del universo, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo coronaron al Señor? Le pusieron una corona de espinas cuando lo iban a matar. ¿Y qué hizo? Ganó a la muerte. Le ganó a la muerte. Resucitó. También, eso un poquito antes. Resucitó, le ganó a la muerte y resucitó con el poder de Dios. Resucitó y después fue y tomó su posesión en el trono del reinado. Emma. Porque Él cargó con el peso del pecado del mundo. Sí. Ese es el dato que tengo. Él murió cuando cargó el peso del pecado del mundo. Sí, eso tiene que ver con la salvación, digamos, ¿no? Es decir, que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se cumple la ley mesiánica del sacrificio completo, ¿no? Entonces carga todos los pecados que antes iban en una cabra, en un macho cabrío, en una... Chao, bendiciones, hermanos. Después les recomiendo que escuchen la grabación, ¿ok? ¿Está bien? Moni, Omar. No escuchaste. Te recomiendo después que escuchen la grabación del estudio, digo. Bien. Bendiciones. Entonces, eso que decía Emma está vinculado a la salvación, digamos. Ahora vamos a hablar del reinado y del reino de los cielos. ¿Está bien? El reino de los cielos se instaura, o se hace patente, específico, determinado, cuando empieza un rey a reinar, que es cuando Cristo asume el mando de su reinado, ¿no? Algunos lo llaman milenial, algunos lo llaman el rey del milenio, pero es el reinado de Cristo en donde Él empieza a reinar y se ejecuta toda su ley, que la ley la explica de una sentadita nomás, en un monte, ahí. ¿En dónde? En un monte se siente y explica toda la ley. Como si un abogado viniera acá y contara toda la Constitución Nacional de la República Argentina. Explica en Mateo 5, 6 y 7. Esa es la ley escrita, la Constitución Nacional del Reino de los Cielos. Y te dice, ¿se acuerdan? ¿No? Por ejemplo, si un enemigo, ¿no?, viene a ponerte a pleito y te pide una cosa, bueno, dale 2. Si alguien te pide que lleves con él una carga, por 1 milla, llévala 2. El concepto de la milla extra, ¿no? Y un montón de cuestiones que aparecen ahí. ¿A quién se los explica?
se los explica a sus seguidores, se los cuenta a sus discípulos, ¿no? Y es interesante pensar cuál es el objetivo de nuestro Señor cuando cuenta cosas y dice cosas. Y también los ejemplos que da. Cuando Él muestra cuáles son las características o cuál es la manifestación del reino de los cielos, ¿no? Entonces leíamos recién. ¿Querés releer, por favor, el 11 y... el 11, por favor? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Un dato importantísimo. Importantísimo en el marco incluso de lo que decía Laura recién. Porque hay cosas que uno debe ir a decir con el mensaje de Emanuel recién, de la salvación. Y no necesariamente en la prédica debe aparecer, o tendría que aparecer, o aparecería el concepto profundo o de alimento sólido del reino de los cielos. Pero sí el de salvación. Sí el de, si el Señor te dice, sanidad. Sí el de, no sé, si estamos afuera del reino de los cielos, liberación. Dato importante, si estamos afuera del reino de los cielos, ¿no? ¿Se entiende el concepto? Entonces hay veces en donde necesariamente tenemos que saber de qué estamos hablando. ¿Por qué voy a hablar de una liberación espiritual adentro de la iglesia? Si no hablo del diezmo. La cara de Gaby lo descoloca en esas cosas, digamos. ¿Por qué? Porque claramente el enemigo, Satanás, el diablo, digamos, sus demonios, no tienen actividad operativa en el marco del reino de los cielos. De las fronteras para adentro no tienen actividad posible. Del mismo modo que en la iglesia no se cobra diezmo. Por eso el ejemplo, Gaby. Del mismo modo, porque la Biblia te dice cuál es el marco de laburo. Obviamente, si estás predicando y vas a un hospital, a un hogar, y hay ahí, obviamente, en el marco de una vida mundana, la manifestación de algunas cuestiones espirituales mundanas o demoníacas, o incluso de la carne, es posible que el Señor te diga, che, hace una liberación o orá por tal cosa. Pero no es el marco de actividad en la casa del Señor, en el reino de los cielos. Lo vimos en el estudio inicial vinculado a Satanás atado, que está vinculado a Apocalipsis. ¿Y a qué me refiero con esto? Que volvemos al ejemplo de la embajada. Cuando uno está dentro de la embajada, lo que funciona son las leyes del país de donde es la embajada, en este caso, del reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice el Señor que hagamos en esa embajada? Ejemplos que nos amemos unos a los otros, ¿no? Sí. Por ejemplo, que amemos a Dios sobre todas las cosas, ¿no? ¿Otros ejemplos? Sí. Que somos reconciliadores, dice, como parte, digamos, de hijos de Dios en el marco del reino de los cielos, embajadores también, muy buena. ¿Qué más? Que tenemos que amar a nuestros enemigos. Renunciar. Bendecir al que nos maldice. Extender el reino de los cielos. Ahora vamos a ir a eso. ¿No te adelante? Fer. Devolver bien por mal. Decime dónde la ves esa ley en el mundo. No está esa ley.
está en nosotros, en el marco del reino de los cielos. Y así debemos accionar. ¿Y por qué es muy importante entender la ley? Esa ley del reino de los cielos. Porque así tenemos que manejarnos cuando nos vamos de acá dentro de un rato. Porque todos los días en nuestra vida tenemos que hacer así. Para que de esa manera, voy al paso siguiente, que decía recién Emma, extendemos el reino de los cielos. Porque de esa manera produce la semilla un brote. Y el brote una planta. Y la planta un fruto. ¿Se entiende? Por eso necesariamente tenemos que saber. No tenemos que conocer. Digo, sí, tenemos que conocer, está bueno, digamos, que uno sepa algunas cuestiones de la palabra, sean las páginas del cancionero, digamos, ponerle. Pero lo más importante es saber cuál es la ley de Cristo en nuestra vida. ¿Cuál es la ley del reino de los cielos? ¿Cuáles son los decretos? El establecimiento de su forma de vivir. Para que eso sea un reflejo constante en nuestras vidas para reflejar en el mundo. ¿Cómo podemos ser sal si no somos sal? Para ser sal tenemos que saber cómo ser sal. Para ser luz tenemos que saber cómo ser luz. Ahora vamos. No entiendo, dice. Porque hay algunos datos que por ahí muchos de nosotros ya sabemos, ahora voy a explicar en detalle. Incluso cualquier cosa, levantás la mano y me preguntás, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor ahora para nosotros? No es conocer la profunda exégesis de la Biblia, la profunda explicación hermenéutica de la Biblia, sino saber cómo accionar conforme a las leyes del reino de los cielos en todos los momentos de mi vida, en todos los espacios de mis días, adentro de la iglesia o afuera de la iglesia, con o sin hermanos. Que si, por ejemplo, me tratan mal en mi trabajo, sepa yo cómo hacerlo, sepa yo cómo reaccionar en Cristo para que se muestre la luz y la sal. Que si me tratan mal, sepa yo cómo reaccionar o hacer o tratar o domar mi carne para poder accionar como dice la Biblia. Y puedo seguir con ejemplos. Cada uno de nosotros seguramente, yo no veo los globitos de los pensamientos, pero podrían aparecer todos los globitos de los pensamientos de cada uno de nosotros que se nos ocurren, ¿no? ¿Vale? Y si no me equivoco es en Santiago que dice sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. O sea, es otra de las cosas que nos manda a hacer el Señor, que podamos actuar lo que hemos conocido. Claro. Y también lo que sucede con... ¿Qué tal la hinchada vos? También ahí lo que nos debe a nosotros permitir nuestra vida en el mundo, o nuestra vida en este mundo, no en el mundo, es ser luz y ser sal. ¿Qué implica lo que el Señor dice cuando dice, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo, una lámpara no se oculta, sino que se muestra, ¿no? Ese es el concepto. Cuando la Biblia cuenta de la sal y la luz, ¿vale? Cuando la Biblia habla de la sal y la luz, habla de que nosotros tenemos que ir al mundo
a impactar de una manera diferente. Por ejemplo, si uno se come un bife sin sal, es un poquito desabrido. Tiene ese sabor de la grasa, la reacción de Maillard. Uno solo entendió eso, ¿no? Pero si le pones sal, tiene mucho más sabor esa carne. Lo mismo si vas en una casa oscura y no prendes la luz. Entonces, desde ese lugar te está planteando Cristo, nos está planteando Cristo de que tenemos que ser así en el mundo. Tenemos que llevar al mundo algo diferente de lo que generalmente hay. Porque si seguimos trabajando o actuando o siendo vecinos de la misma manera que somos con o sin Cristo, es igual, es lo mismo. En cambio, si accionamos como Cristo plantea en función de la ley del reino de los cielos, vamos a generar un impacto real. ¿Vale, y Grace? No, algo chiquito que el Señor también nos dice que seamos luz, porque el mundo es tiniebla. Entonces, si el mundo es oscuridad, nosotros somos la oposición de esa oscuridad, somos la luz, porque Cristo entonces, nosotros representamos esa luz en el mundo. Grace. Con respecto a la sal, tiene la función para preservar. Entonces, esto sería lo que vos decías respecto a la función de la iglesia en la sociedad. Amén. Amén. Creo que en una reunión de varones un lunes hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre las características que tiene la sal, que Grace acaba de contar recién, y tiene eso. Entonces, cuando uno encuentra todas estas propiedades de la luz y la sal, es lo que hace el embajador del reino de los cielos en el mundo. Y eso es lo que tenemos que ser. Embajadores del reino de los cielos en el mundo, en el lugar en donde estemos, como seamos, como el Señor nos diga que presentemos, digamos, la sal y la luz, ¿no? Releamos, por favor, el 11 y continúa con el 12, Lea. Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Acá lo que plantea nuestro Señor en su ministerio, siendo Jesús aún, es que el mensaje del Señor es lo que nosotros tenemos que llevar adelante en nuestro trabajo de embajadores. Ahora, es el mensaje el que va a hacer la acción, no nosotros. No Lea porque va a predicar, no Vale porque va a predicar. El mensaje es el que va a accionar en el otro. Hoy a la tarde, un hermano pedía oración para que el Espíritu pueda convencer de pecado, justicia y juicio a un invitado que iba a traer hoy a la iglesia. ¿No? Ahora, sí funciona. No lo va a convencer Lea, que fue el que se sentó a hablar con él. Es el Espíritu el que va a accionar, el que va a hacer. La palabra de Dios. El mensaje. Por eso el Señor cuando dice, no se preocupen qué van a decir cuando los lleven presos, en el nombre de Cristo. No se preocupen qué van a decir, cómo se van a defender, qué ley van a abrogar, digamos. No, porque el Espíritu les va a decir en ese momento qué decir. Entonces, cuando plantea esto, muchas veces nosotros tenemos en el impacto de la devolución de quien está recibiendo el mensaje, como que no parece muy como convencido, no parece como que está entendiendo demasiado, ¿no? Y ahí atrás hay algo que el Espíritu está haciendo y cuando lo hace, recibe, viene a la iglesia, pregunta más, cree, se ejecuta el poder de Dios, ¿está? Pero no es por el mensaje o la buena explicación que nosotros demos. De hecho,
el ejemplo que pone Jesús es, se lo digo en misterios, se lo digo en parábolas, se lo digo encerrado en un mensaje como encriptado, ¿viste? ¿Cuál es el código? Espíritu Santo. Ese es el código para acceder al conocimiento, a la sabiduría, al dato, digamos, ¿no? Cuando después se explica la parábola del sembrador, entendemos hoy, con el diario del lunes, con la explicación, entendemos todos lo que explicó cuando tiró las semillas en los 4 terrenos. ¿Está bien? Pero antes es como que necesitamos la explicación. ¿Está bien? Cristo viene a hacer eso en nosotros. Es primero Él luz y sal en nuestras vidas. Y después podemos nosotros ir al mundo a hacer eso. Pero no tenemos que pensar que somos nosotros, o es el ministerio de, o es el mensaje de, o es la explicación de, o los 30 años de seminario que tiene Lea. Ahora se sacó la sotana, pero no es eso. De hecho, bueno, voy a contar una infidencia, ¿no? La cara de... ¿seré yo? De hecho, Lea vino, cuando empezó a participar con nosotros en la iglesia, venía con una forma de explicar la palabra que tuvo que deshacer en el nombre de Cristo para entender mejor cuál era el mensaje que Dios tenía para decirle a él. Y ahora está preparadísimo para contarlo eso. Antes, no. Pero por una cuestión de estructura nada más. ¿Está? Entonces hay veces que nosotros tenemos que entender que hay cosas que tenemos que saber y aprender del reino de los cielos, de la ley de Cristo, que está, como decía, en esos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Ahí está la ley básica. Tenemos que aprender eso para después ir y explicarle a cada uno de los hermanos o a cada una de las personas que se van a convertir cuál es el marco, la ley del reino de los cielos. Y aparte, accionarla, hacerla. Julio decía el otro día, ponía como ejemplo, si yo vengo con el auto y de pronto vienen y me piden una plata que yo se la traía para Lea, y el Señor me dice que se la dé a ese, yo se la voy a dar. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre si se la dábamos o no se la dábamos, si el que limpiaba el vidrio no limpiaba el vidrio, esa cuestión? No, se la va a tomar en chupi, decían uno. ¿No? No sabemos para qué será. Va a ser todo para droga. Y hubo como una charla ahí de bueno, ¿qué hacemos? ¿Viste? Y lo que decía Julio, después yo me quedé pensando, y es hiperbíblico también lo que plantea Julio. Es bíblico incluso vinculado a que el Señor es el que debe definir y dirigir eso. Porque nosotros tenemos que escuchar al Espíritu Santo accionando, diciéndonos. No tenemos que dejar que el Espíritu Santo no nos hable. Hacer que el Espíritu Santo nos hable. ¿Cómo hacemos? Dice la Biblia, contristando el Espíritu de Dios. De esa manera el Espíritu no nos habla. ¿Cómo hago para contristar el Espíritu de Dios? Se lo voy a decir para que entiendan cómo hacer para que el Espíritu hable, ¿no? Que el mundo gane terreno. Que las cosas del mundo ganen terreno en nuestra vida. Y entonces ahí contristamos el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Ahí, de esa manera, contristamos el Espíritu. Cuando yo oro más, cuando le pido a los hermanos que oren por mí, cuando oro por los hermanos, cuando comparto palabra, cuando estoy más activo, cuando estoy leyendo la palabra, cuando estoy predicando, cuando estoy hablando y todo el tiempo hablando de Cristo, de Dios, de las leyes del reino, el Espíritu habla más rápido, ¿no? Es como que, aunque esté en medio de pecado, aunque esté en medio de
del bardo, el ejemplo hablábamos hoy a la mañana, de Elías era el que se fue a la montaña y que se escondió en una cueva y que pasó el terremoto. Elías estaba en medio del bardo, del pueblo estaba bardo, ¿se acuerdan? Mal. Y el chabón estaba re afligido porque todo el pueblo estaba pecando contra Dios. Entonces dice, bueno, se fue a la cueva, ¿viste? Y ahí, por haber accionado conforme a la voluntad de Dios, Dios le habló. Vino palabra de Jehová, dice. Y Dios le habló. ¿Quién levanta la mano? Laura. Y Ale. No, podemos también pensarlo que también soltamos al espíritu cuando nos llenamos de malos pensamientos, ¿no? Sí, estoy pensando que a ver, los malos pensamientos, lo veíamos hace también un par de semanas, un par de meses. Los malos pensamientos no son el pecado, no son el pecado en sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es una manifestación de la carne, los malos pensamientos, pensar cosas malas, ¿no? De hecho, Cristo cuando dice, oíste que fue dicho, el que no adulterarás, ¿no? Pero yo digo, el que piensa ya adulteró. ¿Está bien? Ese pensamiento del pecado es el pecado. ¿Está? Pero el mal pensamiento, por ejemplo, ¿qué va a ser un mal pensamiento? No sé, un pensamiento de ir, un mal contra una hermana, contra cualquier cosa, digamos, son como manifestaciones de la parte de la carne. ¿Está? Obviamente que si eso lo alimentás, es como el lobo negro, ¿no? Cuanto más alimentás al pensamiento malo, más grande se hace, ¿no? Así que la respuesta creo que sí. No sé si piensa en alguna otra cosa. ¿Fer? No, porque eso viene, lo leía y creo relacionado un poco a esto. En 1 Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos, oren sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu. Yo me lo relaciono con lo que viene diciendo anteriormente. Obvio. Es así. Dejá de estar siempre gozoso. Dejá de orar y no des gracias a Dios. Apagás el espíritu. Obvio. Y aparece esto que dice Laura, ¿no? Aparece esto que dice Laura cuando no. Fer dice que cuando no pasan las cosas que leía él en el versículo y nosotros contristamos al espíritu, apagamos el espíritu, pasa esto. Aparece la manifestación de la carne, aparecen los malos pensamientos, la influencia del mundo. ¿Está? ¿Ale? Justamente en relación a lo que decías hace un ratito, llenarse del mundo, Gaby la semana pasada hace un planteo en la prédica de si uno sabía cómo llenarse del Espíritu Santo. Y la respuesta era en Efesios, en que decía, no siempre hay con vino, a lo cual hay disfunción, si van de pie, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes, con cánticos, himnos espirituales, salmos, la palabra de Dios por entre nosotros. Es una buena manera de llenarse del Espíritu Santo, que es la contraparte que vos estabas planteando recién. Excelente. Y después dice, respecto a los malos pensamientos, dice la Biblia, Filipenses, en esto pienses. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, hay ahí herramientas en la Biblia para poder resolver todo esto. Y esto es la ley de Cristo. Esto es la ley del reino de los cielos. Entonces tenemos que aprender a hacerlo. ¿Cómo hago para no pensar mal, para no rayarme cuando hay cosas que me enojan? Por ejemplo, bueno, dice la Biblia que lo hagas de esta manera, por ejemplo, ¿no?
volviendo un poco al ejemplo de Cristo. Cristo nos plantea a nosotros, nos da a nosotros la posibilidad de entender misterios. ¿No? Lo leímos recién. De entender misterios. Y ese comprender misterios nos hace a nosotros Messi. Messi en la cancha, Messi en el territorio. ¿Por qué? Porque es más fácil cuando uno sabe resolver las cosas, incluso se adelanta. Un segundo antes le pega la pelotita. Y cuando viene y pasa Siempre hace eso Messi. ¿Por qué le pega la pelota antes de que venga la pata del otro? Porque es como un adelantado, ¿no? Piensa antes y tiene toda la información futbolística, no sé, debe tener, en vez de 512 RAM, giga debe tener, no sé, 1054 gigas. Así tenemos que tener nosotros la Biblia, la ley de Cristo, la ley del reino de los cielos en nosotros. Para que cuando tengamos que accionar, no accione primero que nada la carne. Primero que accione lo que aprendí de la Biblia, de la ley de Cristo. Y no digo de la ley del Antiguo Testamento, ¿se entiende? La nueva ley de Cristo, esa forma de llevar adelante nuestra vida en el reino de los cielos. ¿Monza? Un versículo para compartir acá de lo que estás hablando, que está en Lucas 21, versículo 14, dice: procurad en vuestros corazones no pensar en cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabras de sabiduría, la cual no podrá resistir y contradecir todo lo que se oponga. Esto es con respecto a lo que vos venías hablando, cuando uno se mejora en el corazón tiene que llevar el mensaje. Porque yo, por lo menos, a predicar, con el tachito, cualquier. Claro. Siempre hay un mundo que se te opone o te muestra predicar a una persona y voy a decir, yo te voy a anunciar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo es local y que dice, no, yo creo en Jesús, porque esto, porque lo otro. Entonces, cuando vos te propones en el corazón ir a llevarle el mensaje de Dios, Dios automáticamente, a través del Espíritu, te da esas herramientas, esas palabras exactas que hacen. Amén, sí. Bueno, te pasó cuando llegaste acá la primera vez, ¿viste? Te quedaste llorando porque el Señor te habló. Entonces, esas cosas suceden porque el Espíritu está... es verdad. Amén. La peor noticia para el mundo es que Cristo es verdad. Es que Cristo está vivo. Es que el Señor reina. Esa es la peor noticia para el mundo. ¿Emma? Emanuel, no Emma. En el momento que hoy antes no quería venir, entonces me puse a leer la palabra y a orar por eso para que Dios le dé convicción de venir a la iglesia. Y ahora eso me dice, sí, pues, Amén. me dice, divino. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, entonces, teniendo estos datos, yo sé, conozco, aprendo, uso, viene un hermano, pruebo lo que sé, viene una hermana, pruebo lo que sé, viene un hermano, la quedo, voy y le pido perdón, digamos, todo, porque hay que probar todas, 70 veces 7, a veces tengo que ir a pedirle 70 veces 7, perdón a Lea. No es que tengo que perdonar 70 veces 7. A veces nos toca la otra. ¿Está bien? Pero así tenemos que aprender. Y aparte, tenemos que aprender acá adentro, entre nosotros. Porque qué mejor que un hermano que sabes que puede perdonarte para decirle, che, me equivoqué, lo hice mal, perdóname. Qué mejor que un hermano para que puedas ahí pulirte, ¿no? Hierro con hierro, como dice la palabra. En el mundo incluso hay muchos que, bueno, sí, te perdonan, sí, pero tal o cual cosa. Y hay otros que no te perdonan. Entonces, Algunos dicen perdono, pero no olvido. bueno,
Nada, pero estoy hablando de otra cosa. Lo que digo es, nosotros tenemos que probar acá adentro, acá, en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestra iglesia, cómo es la ley de Cristo. Y hacerla. Incluso si vemos que el otro no lo hace, o se equivoca, o lo está haciendo mal, si el otro está haciendo mal, yo voy y le digo, en el nombre de Cristo le puedo decir. Dice la Biblia, ¿eh? Y cuando me equivoco, voy y le pido perdón. Dice la Biblia que hagamos eso. No dejemos de hacerlo. No dejemos de hacer incluso eso. ¿Se entiende, Laura? No, que a veces cuando nos equivocamos, voy a echarle la carga al otro, ¿no? A mí me ha pasado hace unos días. Oh. Toda la porquería se descarga y vos te quedás. Bueno, y ahí el Señor nos va perfeccionando, también pasar por la vergüenza. Sí, hay incluso... Chao, Dios te bendiga, Pablito. Hay incluso muchas palabras que nos dicen cómo accionar en ese sentido, ¿viste? Y bueno, dice la Biblia, digamos, si yo peco contra vos y vos me venís a decir, si yo te tiro todo el bardo y vos venís a decir, che, mirá, me hiciste mal, y yo sigo tirándote todo el bardo, ¿qué dice la Biblia? Digamos, si un hermano peca contra vos, anda vos y él solos y decile, che, mirá, me ofendiste acá, hiciste esto, lo otro. Si no te escucha, ¿qué dice la Biblia? Llama a uno o dos testigos, ¿está? Si no te escucha, ¿qué dice la Biblia? Acá adelante, che, Ale me hizo tal cosa. Y le fui a confesar la ofensa y tal cosa, y no me perdonó. ¿Dice la Biblia que lo hagamos así o no? ¿Por qué no lo vamos a hacer entonces? Si de esa manera se corrige el pecado, si de esa manera somos mejores, no es que Ale va a salir Bordeaux acá avergonzado, digamos. No es que va a hacerle mal. Dice la Biblia que le va a hacer bien. Y si le hace mal, en función de que no reconoce, dice la Biblia cómo lo tenemos que tratar. ¿Cómo? Como de afuera de la embajada. Que es terrible. Así que laburémoslo, aunque nos cueste. Curtámonos, como decía Laura recién, ¿no? Suframos incluso al hermano o a la hermana cuando tengamos que sufrirlo. Porque de esa manera vamos a aprender. Leemos de vuelta la parábola de la semilla de mostaza, por favor. ¿Y ya terminamos? No sé si terminamos. ¿Cómo? Ya te digo. 13, 31 al 31 y 32. Otra parábola le refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, esto ahora acá, esto acá, y le pongo acá, ¿qué tengo ahí, Lea? Es muy chiquito, dice. ¿Ven acá que tengo la semilla de mostaza? No la ven. Amén de que no la tenga. Es muy chiquitita. Es muy chiquita. ¿Está? Dice Cristo, que Dios produce de esa semilla de mostaza una reproducción enorme. Entonces, Ale, voy a darle el ejemplo positivo ahora para que no se enoje conmigo después. Corta el pelo y siembra una semilla de mostaza en el pelito, ¿no? Así viene más seguido, dice. Siembra
una palabra. Siembra una bendición. Siembra, sí, yo voy a la iglesia. Lo que sea, lo que el Señor le vaya a decir. Cada uno de nosotros. De la manera que el Señor nos dice que digamos o que llevemos o que desarrollemos la extensión del reino de los cielos. Porque cuando uno ve la figura de la semilla de mostaza y el árbol que produce, es la extensión del reino de los cielos. ¿Y a qué me refiero? La extensión del reino de los cielos es, nosotros tenemos una embajada que hoy día suponete que es una cuadra, ¿no? Una manzana. Si nosotros vamos cada día a poner una semillita, bueno, dentro de 2, 3, 4, 5 años, 10 años, 20 años, 100 años, eso va a producir y va a ser cada vez más grande, ¿no? Como pasó en los últimos 2000 años. Incluso contra la profecía que decía, si esto es de los hombres, se va a terminar. Pero si es de Dios, ¿se acuerdan? Gaby, Ale, ¿no levantaste? Ah, no, hiciste así. Y Gaby y Grace. Claro. Sí, sabía el ejemplo, por eso lo... Estaba mirando el teléfono. Nunca me para atrás, pero bueno, tiene que la nube te guarda la foto de, creo que de 2018 será. Y yo me fui a buscar una vez el pelo a la librería. Y estaba él, era un niño chiquito. Y me habló de la iglesia. Gloria a Dios. Y más, me saqué una foto con él. Y bueno, cuando llegué a mi iglesia, estaba él y lo reconocí. Gloria a Dios. Queremos ver esa foto, compartirla después en el grupo. Gloria a Dios, Gloria a Dios lo que acaba de contar. Es un hipertestimonio de la semilla de mostaza. ¿No? ¿Grace? ¿Cómo? Perdón. Amén. No lo dije yo. Yo hice ejemplo cortando el pelo. Pero fue eso, fue tal cual. Es el Señor. ¿Ves? ¿No? Como es el Señor el que hace todas las cosas en nosotros. Estaba pensando en relación a lo que viene predicando Gaby de hechos, de la expansión del Evangelio, que aún la persecución generó que se expandiera por toda la Asia Menor. Claro, eso está vinculado también a la palabra que trajo Laura, porque la persecución o la tribulación, muchas veces el sufrimiento, muchas veces genera un objetivo vinculado al espiritual, a que Dios haga tal o cual cosa. Amén. ¿Alguien más había levantado la mano? Hoy soy Lolo. ¿Ale? No, me está diciendo que se terminó el tiempo. Es Lolo hoy. Un pequeño comentario en relación al testimonio de Gaby. Lo maravilloso es que por allá por el 2017, cuando se le cortaba el pelo, a él ya le había hablado el señor Jorge Aguiar, que ni siquiera se congregaba con nosotros en ese momento. Así que es un flash, la obra de Dios. Sí, y por eso, volviendo al principio, esa es la iglesia. ¿No? Al lado de tu verdulería. Amén. Amén. Me quedo la mitad, Lea. Me quedo la mitad. Pero ya me están echando. Así que seguimos. Sí. Seguimos entonces, no sé si el sábado o el miércoles. ¿Graciela? No, yo tampoco estoy el sábado, así que el miércoles. No, estaba volviendo a la otra parábola, cuando le preguntan los discípulos al Señor por qué les hablan en parábolas, pensaba qué bienaventurados somos nosotros, porque nos es dado entender, ver y entender, en cambio, no se les otorga a todos. El Señor no se lo otorga
Claro, lo que leíamos acá, que dice, a vosotros es dado saber los misterios del reino. ¿Y quiénes son vosotros? Los que creemos en el Señor Jesucristo. Podemos tener y obtener los misterios del reino. ¿Tá? Vamos a profundizar, Dios mediante, el miércoles que viene, sobre cuáles son esos tópicos de las leyes espirituales que rigen en el reino, en el gobierno del reino de los cielos, donde quien reina es Jesucristo. ¿Está? Amén. Bueno, gloria a Dios.